Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a este tiempo, ya en el tiempo de cierre de nuestra jornada de semana. Una semana apasionante. Israel Casa Integral, bienvenidos. Bueno, mis amados, como el tiempo es corto y el tema que nos queda es bastante extenso, tenemos que avanzar un poquito. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Daniel. Quedamos pendiente hace unos 2 días en este tema y lo quiero complementar para hacer nuestro cierre en el día de hoy. Libro de Daniel, en el capítulo 4 estuvimos tratando el tema, en el título de este capítulo, la locura de Nabucodonosor. Aquí Nabucodonosor, para no entrar en detalles, simplemente para que lo tengamos en la perspectiva, pues dentro de su tiempo, su cultura, su reinado, se suceden una serie impresionante de hechos que justamente tienen que ver con el tema que estamos tratando. Adivinos, magos, esoterismo, ocultismo, etcétera, etcétera. Ya todo lo que hemos tratado, el hablar con los muertos o consultar muertos, etcétera, todo tiene ese principio en ese punto desde la época de Nabucodonosor y anterior a ella. Pero quiero que resaltemos, y vamos a ir al texto a partir del libro de Daniel, y vamos a ir al verso 7. Vamos a ir al verso 5 para comprender un poquito lo que ya habíamos empezado. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Habla Nabucodonosor. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, por favor, subraye, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron, observen la lectura, por favor. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de Adonai, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Estoy leyendo en una versión obviamente en español, no Kadosh. Digo, en el sentido de que estas traducciones, pues en el lenguaje Kadosh tenemos que cambiarlas. Pero para quienes me siguen en esta lectura Reina Valera. Diciendo, atención, verso 9, que es el que quiero que resaltemos. Belsasar, o sea, Daniel, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de Adonai y en que ningún misterio se te esconde. Está hablando del Ruach HaKodesh. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de ti, en medio de la tierra, un árbol cuya altura era grande. Y bueno, y narra todo el sueño, no es nuestro tema. Solo quiero resaltar un punto para conectar lo que mencionamos ayer y continuar con el tema hoy. Recuerdan que dijimos cómo los magos, los adivinos, los sabios de Oriente vinieron a Belén siguiendo una estrella que anunciaba, determinaba y establecía el nacimiento de un rey, el rey de los judíos. Hacíamos una pregunta: ¿quiénes eran estos sabios? Concluimos ayer que eran sabios astrónomos. Por favor, no sabios astrólogos,
astronomía, una ciencia que estudia los planetas, las estrellas, las constelaciones. De hecho, una ciencia que para el tiempo que esto se ocurría, hasta nuestros tiempos, era una ciencia impresionantemente avanzada. Con los recursos que para aquel tiempo tenían, es impresionante cómo lograron establecer planetas, distancias, tamaños, velocidad, los tiempos, los horarios, los calendarios, todo. Es decir, estos sabios realmente merecen el nombramiento como tal, sabios. Entonces, estos sabios fueron los que vinieron a Belén. Pero aquí hay algo muy importante. Venían de Oriente. Recordemos que ayer en la lectura que hicimos en nuestro estudio concluíamos que Oriente para aquel tiempo, Occidente y Oriente, hacía alusión a todo lo que tenía que ver con Mesopotamia, Babilonia, los caldeos, etc. ¿Quién era Daniel? El jefe de todos estos hombres magos que estaban dedicados a todo tipo de trabajos, no solamente desde el concepto de la magia, sabios, adivinos y todo lo demás. Daniel, si continuamos su lectura y su enseñanza en los distintos textos, notaremos que es un maestro de profetas, es un moré de profetas que establece la escuela de profetas. Y sabemos por la lectura que hicimos en Mateo capítulo 2 que estos sabios que vinieron de Oriente conocían de la palabra. Es decir, si hacemos una pequeña conclusión a nuestro tema, y muy breve por demás, podemos entonces, repito, concluir que aquellos sabios que vinieron de Oriente, sin lugar a dudas, eran la escuela de los profetas de Daniel, que estudiaban los astros, pero que a su vez conocían la profecía establecida acerca del nacimiento, el tiempo y la manera como se ocurría el nacimiento de Mashiach. Es decir, este punto extraordinariamente importante que debemos considerar. En el libro de Daniel, capítulo 2, versos 46, dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Adonai vuestro es Adonai de todos los ídolos, y Adón de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelarme este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de los sabios de Babilonia. Amén. Entonces ahora podemos concluir quiénes eran aquellos sabios de Oriente, por qué seguían una estrella. Creo que el resultado de nuestro trabajo y de nuestra investigación bíblica ha sido excelente. Muy bien, seguiremos avanzando un poco porque ahora, para ir ya entrando a nuestro tema final, estaremos en el libro de los Hechos. Vamos, acompáñenme por favor. Ayer hablamos de Simón el mago, y este Simón el mago sí hablamos de un hombre que vivía en el contexto del ocultismo y de todas estas cosas, que había engañado a mucha gente, pero que había tenido un acto de conversión. Vamos a pensar una techuvá, podríamos considerarlo, pero que sin embargo no había recibido el Ruach HaKodesh. Cuando Pedro viene y Juan y ellos imponen manos y él encuentra que estas personas reciben el poder del Ruach HaKodesh, entonces él hace una propuesta indecente. Una propuesta indecente, y es: denme de eso que ustedes tienen del Ruach HaKodesh y yo les compraré, yo les pagaré por ello. Pedro entonces se ofende. Ayer leímos ya toda la historia y hoy vamos a ir a una historia cercana en el capítulo 16. Vamos al capítulo 16 de los Hechos en el verso 16. Vamos a leerlo, veamos un poquito la historia en el verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatricia y el día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de Shabbat salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, qué historia, no es la historia que voy a compartir, pero qué bueno que la podamos leer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, que adoraba a Adonai, estaba oyendo, y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo enseñaba. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel a Adonai, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una mujer joven que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí es al punto a donde vamos a llegar. Esta historia de Lidia la comentaremos en otro momento porque aquí hay algo importantísimo, pero no es el tema. Lo leí para el contexto de lo que queremos tratar. Observen. Entonces, Pablo se encuentra ahora con una mujer que está dedicada al tema de la adivinación. Vamos a pensar que esto es como en un mercado, en una plaza de mercado, y allí ejerce la tarea de adivina, pero no como una tarea de ella, era una tarea como una empleada, como una esclava de alguien. Y dice, porque el texto nos dice, tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Adonai Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Yeshua HaMashiach salgas de ella. Y el espíritu inmundo salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardare con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Adonai y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un tremendo terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Despertaron el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciéndole: no tengas ningún mal, no te hagas ningún mal, no todos, pues todos estamos aquí. Entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Bueno, vamos a dejarlo hasta este texto, solamente para mencionar lo importante de lo que está ocurriendo en este mismo instante con respecto a la vida de esta mujer joven que poseía ese espíritu inmundo. Ahora, vamos a cerrar nuestra jornada, mis amados hermanos, porque estoy seguro que en todo lo que hemos hablado y con todo este concepto esotérico y de misticismo, ocultismo, curanderos, hechiceros y todo lo que ustedes me enviaron en su aporte y en su información, gracias por apoyarme con el tema, muy interesante, los agüeros y demás. Identificamos también lugares en las ciudades o en nuestros países donde se practica hasta nuestros días, obviamente, todo lo que tiene que ver con esta situación de brujería, hechicería, ocultismo, rituales, pactos satánicos y demás. Pero nos queda
un punto que considero interesante tratar, y probablemente usted ha escuchado hablar de lo que se denomina el espíritu Pitón. En las últimas semanas, cuando hemos visto todo este tiempo, pues vemos, mis amados hermanos, que el concepto del espíritu Pitón es una circunstancia que tiene que ver con la antigua Grecia, la historia de Delfos y de la cultura griega de Apolo, quien se decía era el hijo de Zeus. Queremos entender que aquí hay una influencia de lo que se conoce como el espíritu de Pitón y de dónde viene toda esta historia. Entonces veremos en una ligera parte algunos principios básicos, quién es Pitón, de dónde está este concepto en la Biblia, y luego nos moveremos un poco más a mirar cómo se establece y qué consecuencias trae. Entonces, en el libro de los Hechos que acabamos de tomar en el capítulo 16, del verso 16 al verso 19, se nos habla de una persona, una joven que tenía espíritu inmundo y que estaba siguiendo a Pablo y lo acosaba, y ya leímos el texto. Entonces vamos a definir el concepto de Pitón. Ya vimos el concepto de adivinación. ¿Recuerdan la primera tarea de semana? Era importante que estableciéramos qué es adivinación, agoreros, sortílegos y demás conceptos, para que cuando vayamos a los textos bíblicos tengamos claridad qué hace cada uno en particular. Entonces, el nombre de la región de Delfos, el lugar donde estaba localizado el oráculo, había una figura conocida como Pitón, por analogía por el supuesto adivino, inspiración y conceptos de brujería. La adivinación, entonces, concluimos en esta semana, que es el arte de obtener conocimientos secretos específicamente acerca del futuro. Es la parte pagana de lo que se conocería como la profecía. Cuidadosamente vemos que las Escrituras nos revelan la adivinación, que viene a través de un poder absolutamente demoníaco, así como la genuina profecía viene directamente del Ruach HaKodesh. Entonces, en el libro de Daniel, en el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 12, que también ya leímos suficientemente, nos dice que no se ha hallado en ninguno de nosotros a quien practique adivinación, agoreros, sortilegio, hechiceros, encantadores, adivinos, magia, magos, recuerden, ni quien consulte a los muertos. En el libro de Números, en el capítulo 22, verso 7, fueron los ancianos de Moab, dice la palabra, y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron a Balaj. Ahora, encantador, definamos esa palabra. Una raíz primitiva prominente nos determina soplar un maleficio mágico, generalmente pronosticar. El espíritu de Pitón y la inspiración frente a la brujería. Este espíritu es la inspiración de la brujería y de la adivinación. Para entender cómo opera este espíritu, vemos un famoso oráculo de Apolo en la antigua ciudad de Delfos, y se presume que Pablo ministró justamente en este lugar, 16 de Hechos, y los cielos y el clima espiritual todavía estaban regidos por fuerzas espirituales bajo la influencia de Pitón. Cuando Pablo predicó en Éfeso, se formó allí una batalla con un ídolo no conocido y con la diosa Diana. Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 34 al 41, por favor tome nota. Allí hubo un disturbio en contra de Pablo por la adoración que ellos daban a estos ídolos como Artemisa, la diosa griega, hermana de Apolo. Lo que ocurrió en esta ciudad con una niña esclava poseída fue una manifestación en la dimensión natural del espíritu que regía en esa región por miles de años. Veamos, el famoso oráculo de Delfos. En la mitología griega era una serpiente que moraba en las cuevas del monte Parnaso y que fue asesinada por el ídolo griego Apolo, quien luego funda el sagrado oráculo de Delfos, tomando su control a través de los guardianes de Pitón. El oráculo pagano de Delfos estaba ubicado a 75 millas al sur del monte de Parnasos. Allí es sostenido el acantilado del monte Parnaso, cerca de los 1900 pies en el Golfo Corinto, donde la sagrada primavera Catalina fluye el río. Bueno, aquí viene una historia que no vamos a entrar en esos detalles. Este templo pagano de Apolo
En los siglos antes del nacimiento de Yeshua, los devotos y peregrinos fueron y se dedicaban exclusivamente a ir a esta región en Delfos para pedir consejo en este oráculo. La ciudad hizo contribuciones muy generosas para permitir que esto continuara y se prolongara a todas las naciones. La tradición dice que Delfos fue fundada por Coretas, un niño pastor que descubrió que sus ovejas y cabritos actuaban extrañamente cuando se acercaban a esta área de Delfos. Este niño comenzó a hacer declaraciones proféticas que prontamente se probaron como verdaderas. También se sabe que las sacerdotisas de esta ciudad dieron sus oráculos en Delfos durante los tiempos cretenses por más de 200 años. Ahora, veamos un poco más en detalle el espíritu de Pitón. Este artículo que estamos considerando en el día de hoy nos muestra que este espíritu de Pitón funcionaba junto con el espíritu de Jezabel. Y sabemos que Jezabel no solo fue una bruja, pero que también promovía y estableció la plataforma para todos los falsos profetas de Baal y para el establecimiento de la brujería en la tierra. Podemos considerar entonces que a través de Jezabel fue una fuente demoníaca de la brujería, y vemos cómo de esta manera sobrenatural ellos empezaron a trabajar en el inframundo con elementos de carácter psíquico, como los medios, entre otros, y utilizando todo tipo de artimagos y de todos los poderes del ocultismo para desarrollar esta actividad. Entonces, esta historia nos lleva a concluir que Pitón es un género de muchas y de largas serpientes venenosas, que especialmente en Indochina, India, en México, Asia, África, en los trópicos y más allá. Estas serpientes son conocidas por aplastar a las víctimas hasta la muerte y matarlas, por sofocamiento. Hay varios tipos distintos de sofocamiento, hay varios tipos también de serpientes pitones, y algunas de estas pitones, las más largas, son frecuentemente confundidas con boas. Sus variadas especies se encuentran en los trópicos del mundo. La matanza de la presa de una serpiente pitón ocurre por estrangulamiento y sofocación. Ahora, ¿cómo ataca una pitón? Este espíritu quiere alejarle a cada persona de lo que realmente es la palabra. No quiere que participes ni que hagas ningún tipo de relación directa con un propósito espiritual. Pitón quiere apagar a través de la sofocación tu aliento de vida, tu aliento de la palabra, sofocar tus pulmones y aplastar tu fe, tu esperanza y la visión y los sueños que Adonai te pueda dar. Miren qué interesante, hermanos, porque hasta nuestros días la pregunta es de qué manera nosotros hemos sido testigos, sea, yo no sé, nivel 1, nivel 2. ¿Cuántas veces en el nivel 2 hablamos del espíritu de Jezabel? Y con todo respeto a mis amadas hermanas, el espíritu de Jezabel en las mujeres, ese espíritu de juzgar, de calumniar, de criticar, de chismear, de divulgar cosas, de hacer esto, de hacer lo otro, etcétera. Pero hay un espíritu más poderoso que ese, que es justamente este espíritu de Pitón. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque obviamente está vigente, está en las congregaciones, esas divisiones, todos los pleitos, las contiendas, todas estas arbitrariedades que se ocurren en nuestras comunidades, pues tienen que ver con estos espíritus. Es decir, de esto no estamos exentos todavía aún. Es más, estamos apenas ventilando lo que se está ocurriendo en todos los rincones de la tierra, con tanto problema, incomodidad, diferencias de opinión, cómo se levanta pueblo contra pueblo, hermano contra hermana, nación contra nación, congregación contra congregación. Es decir, esto no es nada extraño. Todo este tema lo he traído a colación, hermanos, por lo siguiente. Cuando estuvimos en el nivel 2, vamos a hablar del nivel 2 en particular, ¿qué serias dificultades teníamos en aquel tiempo entre un concilio y otro concilio? Es decir, una denominación y otra denominación. Que si ustedes acá, que si ustedes levantan las manos, que si no levantan las manos, que si fuiste bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si fuiste bautizado en el nombre de Jesús, nivel 2, etcétera. De allí en adelante, todo lo que ustedes quieran para escoger. Ok.
Hashem, en su misericordia, en su gesed, en su bondad, nos saca de esa condición del nivel 2 y entonces ahora venimos a la luz. Ahora conocemos la verdad nos hace libres y estamos entonces, ¿dónde? En el nivel de la Kadosh Torah. Podemos decir amén, aleluya, gloria a Hashem, estamos en Torah, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. El Ruach HaKodesh nos da sabiduría, entendimiento, es nuestra guía. Sí, muy lindo, hermano. Pero ya en el nivel 3, en la Torah, estamos viendo que si aquel habla el lenguaje Kadosh, que si no habla el lenguaje Kadosh, que si usa kippah, que si usa talí, que si no usa kippah, que si no usa talí, que si se lava las manos, que si enciende las velas, que si celebra Hanukkah, que si no celebra Hanukkah, que si hace los 49 días, que si no hace el conteo, que el calendario mío es acá, que el calendario suyo es allá, que ustedes están adelantados en las fiestas, que ustedes están empezando las convocatorias en otro tiempo, que nosotros nos disfrazamos, que nosotros no nos disfrazamos, que el Purim sí, que el Purim no. Por favor, hermanos, por favor, pueblo de la casa de Israel, en el nivel de la Kadosh Torah, estamos siendo partícipes ahora en Torah de todos estos espíritus inmundos de Jezabel, de Pitón y de todo lo que estamos viendo durante esta semana en el nivel de Torah. Mis amados hermanos, yo creo que aquí tenemos que hacer un stop en el camino y considerar que si venimos a Torah no estamos en la mente teológica, ni en la mente denominacional, ni en la mente racional, ni en la mente del hombre, pensando y creyendo que yo tengo la razón y que solamente nosotros tenemos la salvación y cosas por el estilo. Hermanos, vinimos a Torah, estamos hablando de Kadosh Torah. Estamos hablando del nombre que es sobre todo nombre, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Estamos hablando que ya no vivo yo, que la mente de Mashiach es la mente que está ahora en mi corazón, que hemos sido renovados, purificados, lavados, que pasamos por Tevilá, estuvimos en Midbet. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué está pasando? Hermanos, es impresionante entrar a mirar las redes sociales y encontrar a este pueblo hebreo, comillas, el pueblo de Israel, en los mensajes, cada persona que publica algo en internet, que no se dice Yeshua, sino que se dice Yahshua, y entonces ahora tenemos tremendo conflicto, un espíritu inmundo de división por la Ya o por la Ye. Que nosotros, bueno, es que hermanos, por favor, yo no quisiera ni siquiera mencionar la vergüenza de lo que está ocurriendo con la casa de Israel hoy. Entonces, tantos maestros, y por favor, amados hermanos, mi propósito es una enseñanza, mi propósito no es un juzgamiento, ni una crítica, ni una acusación. Mi propósito es que si conocemos la verdad, como lo indica la palabra, y la verdad nos hace libres, y estamos en la Kadosh Torah, nuestro pueblo no puede estar en la bajeza que el pueblo de Israel acometió durante tantos y tantos y tantos y tantos años. Y todavía hoy, para el siglo XXI, creo que si leemos todos estos textos que hemos leído, nos daremos cuenta que probablemente no hemos cambiado en mucho. Pero estamos a tiempo, hermanos. El libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice: donde no hay visión, el pueblo perece. Y la visión del pueblo de Israel, el retorno a casa, el volvernos a la Kadosh Torah, no es seguir con los pleitos y las contiendas que traíamos de tantos años atrás en otras circunstancias. La teología nos dejó un devastamiento terrible frente a las Escrituras. Entonces ahora, mis amados hermanos, tenemos que establecer con absoluta certeza si estamos en Mashiach, si estamos en Torah, si estamos realmente comprometidos en los misbot, en las ordenanzas, y como dijo el pueblo de Israel allí en las faldas del monte Horeb, del monte Sinaí, haremos y obedeceremos. Pero pareciera ser que eso es un dicho hermoso. El pueblo unido jamás será vencido, decíamos en otro tiempo. Ahora decimos, haremos y obedeceremos. Pero ¿y entonces? ¿Dónde están las ordenanzas? Dijo el libro de Devarim, está absolutamente prohibido para ustedes, pueblo escogido, que ustedes
practiquen cualquier tipo de contexto de adivinación, sortílago, magia, ocultismo, esoterismo, misticismo, zodiaco, carta astral, espíritus inmundos de adivinación, de leer la carta, el tarot y todas estas cosas. Por favor, mis amados hermanos, entonces, ¿dónde estamos en este tiempo de nuestra Kadosh Torah? ¿Será que estamos avergonzando todavía aún el nombre que es sobre todo nombre? ¿Estamos ansiosos esperando que nuestro amado Mashiach regrese? Pero para que Mashiach regrese, será necesario, como dice el libro de Mateo, no regresaré hasta que no se diga Baruch Hashem, bendito el que viene. Y parece que hoy lo estamos pronunciando como una simple frase popular. Baruch Hashem, bendito el que viene. Baruch Hashem, bendito el que viene, y todavía seguimos en estos pleitos, divisiones y contiendas. Baruch Hashem, bendito al que viene, y todavía hoy estamos entonces con la comezón de oír, escuchando enseñanzas gnósticas, místicas, esotéricas, babilónicas, con tarot, carta astral y todo lo demás. Baruch Hashem. Por favor, si mis amados hermanos estamos en Torah, que nuestro sí sea sí y no seamos, dice la palabra, como la ola del mar que va y viene de aquí para allá. Hermanos, yo he recibido textos en los que me dicen, pastor, me gusta su enseñanza, pero usted no menciona con mucha frecuencia el lenguaje Kadosh. Pues, no, ¿qué haremos? Pues para empezar, no hablo el hebreo, hermanos. Hablo español y procuro enseñar en español y procuro aprender en el hebreo. Cada día aprendo un poquito más. Así es que no sé por qué me exiges el lenguaje Kadosh, a menos que tú lo domines muy bien. Pues gloria al Eterno y te felicito y gracias por tu apoyo y tu bendición. Pero juzgamos, criticamos a todo momento, estamos escribiendo, crítica, acusación, señalamiento, una cosa, otra. No, mis amados hermanos, somos o nos hacemos. Tenemos que trabajar en todos estos espíritus que estoy mencionando. Espíritu de Pitón, cuánto ha afectado hasta nuestros días las congregaciones, la Keilah, a cada persona. En el libro de Salmos, capítulo 74, verso 14, dice la palabra: habla de cortar las cabezas de las serpientes del mar y con ella alimentar a la gente en el desierto. Yo creo que si no cortamos la cabeza de Pitón, si su centro del habla y de la autoridad, vendremos a estar bajo un espíritu de apatía y desesperación que va muy de la mano con la depresión y con el espíritu de pesadez. El adversario siempre nos ataca con palabras, así como lo hizo desde el jardín del Edén, en el libro de Bereshit, capítulo 3, y ataca con preguntas, y así es que eso fue lo que dijo Adonai, así que eso es lo que dice la Torá, entonces ustedes se congregan, entonces ustedes hacen esto, entonces en el Shabbat tal cosa, y entonces si hay el partimiento del pan, y si el lavamiento de las manos. Bueno, ya esto creo que lo he repetido. El enemigo siempre pondrá duda en el corazón de cada persona y entonces se cuestiona, es que a mí no me parece, pastor, es que no me parece, porque tenemos, y quiero incurrir en este caso particular. Para muchos de los amados hermanos que hoy están viniendo a Torah, recuerden, no estamos solos. Nosotros, mi esposa y yo como ministerio en Torah, empezamos hace 10 años a caminar en este mundo maravilloso de la Torah, pero con una soledad impresionante. No teníamos a alguien que nos tomara de la mano, que nos educara, que nos formara, que nos llevara, que nos diera una parashá, una palabra, alguien que nos dijera qué significaba Ruach HaKodesh, qué significaba varones Kadosh, Talmidín, Mishpatín. No teníamos idea. No teníamos aún documentos, libros a la mano, con hebreo, con español, con traducción. No teníamos. Tuvimos que pasar momentos muy fuertes de investigación, de preparación, pero gloria a Hashem, porque eso nos fue formando y nos fue estableciendo en el carácter de la palabra. Pero para el siglo XXI, donde estamos justamente hoy, hay tantas fuentes disponibles en el Internet, tantas, que ahora la preocupación es tantas, pero con tan mala información, con información tan inapropiada, con información tan tergiversada, con información tan gnóstica, con información tan mística y con información tan esotérica como nunca antes en la historia ha existido. Entonces,
¿Qué estamos estudiando? ¿Estamos estudiando Torá o estamos tratando de averiguar el futuro o estamos esperando qué nos dice la carta astral o qué nos dice el zodiaco para el día de hoy, nacidos bajo el signo de Escorpión? Por favor, mis amados, el enemigo pone todas estas trampas en las líneas, en las redes sociales y nos distraen de la verdad que nos hace libres. Por favor, hermanos. Entonces tenemos un misticismo tan arraigado y el común y la palabra más típica que todos conocemos es se judaizaron. Y se están judaizando y están judaizando, pero no sabemos qué es judaizar. Tenemos tan mala expresión. Decimos lo que alguien dijo por ahí y se quedó la palabra y es lo que acusamos. No, mis amados hermanos, no estamos negando a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Él es el centro, el corazón del palpitar de nuestro día a día. Nuestra Kadosh Torah, el centro, el corazón. Nuestro amado Hashem, Baruch Hashem. Y observe que estoy diciendo Hashem y lo digo con amor y temor en este momento. Y no estoy diciendo Yod, Hei, Bat, Hei. Saben, hace unos días hablé con un hermano rabino aquí en los Estados Unidos y le hice una pregunta textual. Le dije, hermano, para ti como rabino que conoce de Yeshua por demás, original, es un hombre judío, de nacimiento, de cuna judía aquí en los Estados Unidos, y le pregunté con todo respeto y con temor, para ti, Yod Hei Bat Hei, y me dijo, discúlpeme, pero por favor, ¿por qué mencionas el nombre? Le dije, es que quiero hacerte una pregunta. Me dijo, no, por favor, utiliza otro nombre, pero no uses el nombre sagrado, el nombre de nuestro amado Hashem. Es un nombre que no podemos estar pronunciando. Me dijo, yo la verdad, con todo respeto te digo, yo no lo menciono porque es el nombre sagrado de nuestro Padre. Pero nosotros somos rapiditos, Yod Hei Bat Hei, no hay problema. Mis amados hermanos, tenemos que aprender a pensar con el pensamiento de la Torá, no con nuestro pensamiento latinoamericano, que pensando que porque pronunciamos las 4 letras nos sentimos de mejor nivel o de mejor categoría, cuando probablemente estamos pronunciando el nombre indebidamente en el lugar inapropiado, porque su nombre Kadosh no puede estar siendo pronunciado en todo sitio y mucho menos en cualquier lugar. Tenemos que aprender cultura hebrea, tenemos que aprender la honra y el respeto de Hashem. No pronunciarás mi nombre, ni jurarás mucho menos en vano por mi nombre. Entonces, mis amados hermanos, tenemos tanto que aprender cada día. Hoy, repito, con tanta información disponible que tenemos en el mercado hebraico, tenemos que hacer una elección correcta. Y mi intención con esta semana de trabajo en la temática de Torah al instante ha sido dejar en sus corazones el mensaje, hermanos, de que sí podemos estudiar y aprender Torah. Maravilloso, grandioso, felicito a todos mis amados hermanos que hoy están tomando sus primeras clases en el contexto del hebreo. Cuando nosotros decimos que venimos a las raíces hebreas, que no utilizo muy seguido ese término, lo utilizo genéricamente porque así quedó como bautizado ese nombre, como registrado en ese protocolo. Pero raíces hebreas es un contexto lingüístico, etimológico. Realmente nosotros venimos a estudiar la Torá y la Torá la tenemos en español y la estudiaremos en español. Pero por supuesto, cuando yo vengo a estudiar algunos textos como estoy haciendo en el Parashá, entonces pues tengo muchos documentos disponibles a la mano. Amén, claro que sí, en el que me trae el Parashá con un estudio totalmente rabínico, tanto en español como en hebreo. Y entonces cuando yo empiezo a consultar algunas palabras en español y algunas palabras en el hebreo y veo en el contexto de la raíz lingüística del hebreo que lo que significa esa palabra es tal cosa, pues maravilloso porque estoy aprendiendo algo nuevo, amén, pero hasta ahí.
Tendré que aprender a definir las consonantes, tendré que aprender a definir todas las palabras, la escritura, y cuando logremos llegar a ese maravilloso nivel de entender el lenguaje adecuadamente, entonces sin lugar a dudas profundizaremos aún más el estudio de nuestra Kadosh Torah. Pero no se trata de repetir 2 o 3 palabras en hebreo y con eso asumir de que estamos siendo más que otros. Hermanos, nuestros amados, el pueblo judío nos llevan 2000 y tantos miles de años más que nosotros que tenemos 10 años, 20 años, 50 años en Torah. ¿Qué podemos entonces presumir de que tanto sabemos si estamos apenas aprendiendo a conocer la escritura de Moshe? Apenas estamos tratando de pensar a comprenderla, entonces que seamos humildes y que veamos la Torah con gratitud y el privilegio que Hashem nos concede de poderla estudiar, para que nos adentremos y nos conflictuemos si lo dices como Yeshua o lo dices como Yahshua. Por favor. Escuchar a tantas personas hoy hablar de una manera tan impertinente en estas líneas de internet diciendo, es que no existe el templo, ya el templo no existe, por lo tanto, entonces no se presentan diezmos, por lo tanto, no hay necesidad de lavarse las manos, por lo tanto, todo ese protocolo de Levítico ya no es para nosotros. Por favor, por favor, por favor, si eso lo crees, guárdatelo para ti, pero no contamines el corazón de miles de gentes que están deseosos y apetitosos de escuchar una palabra de verdad bíblica, toraica. Si tienes pensamientos de esa índole, ok, guárdatelos, pero no seas piedra de tropiezo en el camino para tanta gente. Pastor, ¿está molesto? No, estoy enseñando. Y la enseñanza requiere carácter y la enseñanza requiere responsabilidad. Así es que, mis amados hermanos, durante el oráculo de Delfos, antiguamente, la sacerdotisa usaba pequeñas porciones de una hoja llamada laurel, que es una planta con una dosis pequeña de veneno que producía alucinaciones en el lugar del oráculo. Y vemos cómo esta escritura, cuando nos narra esta historia, lo que nos está indicando era que se hacían sanidades, se aplicaban los conceptos de los curanderos y aspectos de medicina para, a través de farmacéuticos, entrar a lo que era la brujería y la hechicería. Y a todo esto se le dio valor y se le estableció, por eso hasta nuestros días, toda esa gama de gentes practicando todo tipo de cosas que en otro tiempo se hacían. Y estoy hablando de hace más de 3000 años hasta nuestros días. Todavía los tenemos presentes hoy entre nosotros. Así es que, mis amados hermanos, en los corazones de todas las personas que hoy estamos con el anhelo de estudiar nuestra Kadosh Torah, que realmente el Ruach HaKodesh nos dirija con una responsabilidad y que frente a todos los textos que se puedan estar contradiciendo hoy, podamos ir a la luz de la palabra y no permitir que nuestros corazones sean contaminados. En el libro de Números dice la palabra, y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos pasado para reconocerla es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas eran hombres de gran estatura. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Y ellos dijeron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Ellos también dijeron, también vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, de la raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y así se está enseñando hoy tal cual este pueblo, estos hombres espías, comillas, estos investigadores fueron a conocer la tierra y regresaron con un reporte negativo, adverso, perverso, indigno. Iban con la protección del Adonai, el Todopoderoso, pero sin embargo cuando llegaron a este lugar y vieron lo que vieron, se atormentaron y dijeron, no, esto no es para nosotros, vamos a morir, somos como langostas, somos tan poca cosa. Y así tenemos hoy enseñanzas que las gentes están recibiendo. Mis amados hermanos, esta apatía hacia lo espiritual, esta apatía, esta violencia que se está enseñando, tenemos que prestarle mucha atención.
Así es que ese espíritu de Pitón que todavía está rondando hoy trae consigo palabras de maldición que nos rompen nuestra intimidad, que nos rompen nuestra relación, que nos rompen nuestra comunicación. Así es que en particular yo sé que esta es una enseñanza pública, pero le hablo al corazón de todos mis amados hermanos ICI en las naciones, Israel Casa Integral. La familia pastoral Alfaro, Israel Casa Integral, tenemos un fundamento establecido. Yo no sé cómo otros ministerios ministran, yo no sé cómo otros ministerios dirigen, yo no sé otros ministerios. Tengo mis amigos pastores, somos un ejad, los amo, los respeto, los aprecio. Sé que son hombres de fundamento, son hombres y mujeres de palabra, sé que manejan adecuadamente y tenemos un mismo sentir y un mismo celo en la prudencia de lo que estamos enseñando. Admiro a varios de los maestros que seguramente muchos de ustedes conocen, con quien tengo afecto y tengo relación personal con ellos, y gracias por su enseñanza y gracias por el esfuerzo que estamos haciendo. Pero lamento profundamente también que muchas de nuestros amados hermanos que están viniendo a Torah sean víctimas de este flagelo de las comunicaciones, Internet, Google y demás, y hayan prestado sus oídos para dejarse manipular con acciones y con decisiones. Claro, todo siempre teniendo en cuenta que pues cada quien buscará lo que a cada quien le interesa. Si hay personas que, por ejemplo, no comparten el tema de diezmar, obviamente buscarán a un maestro que les enseñe que el diezmo ya no existe. Y con ese se van a identificar, obviamente. Si hay algunos que les parece que no está bien aún hoy celebrar Shabbat, pues encontrarán a quien les dice que no es necesario celebrar Shabbat. Entonces, con ese se van a identificar, obviamente. Entonces, cada quien busca lo que le conviene y cada quien busca lo que le parece. Eso me recuerda una pequeña historia de un hombre muy importante de la sabiduría en el mundo. No voy a mencionar su nombre porque no es un hombre de Torah y no quisiera mencionarlo, pero es un hombre de sabiduría. Este hombre de sabiduría se encontró con un maestro suyo de la universidad, un hombre muy importante. Y este hombre de la universidad, que no le tenía mucho afecto, le preguntó: si tú encontraras en tu camino dos maletas, una maleta con mucho dinero y una maleta con toda la sabiduría, ¿cuál tú escogerías?, le preguntó el maestro a este hombre. Y este hombre le contestó: obviamente yo escogería la maleta del dinero. Y el maestro dijo: pues muy bien, en ese caso yo escogería la maleta de la sabiduría. A lo cual el hombre sabio le contestó: claro que sí, porque cada uno escoge lo que más necesita. Yo necesito el dinero porque estoy en condiciones de mucha pobreza, pero tú, maestro, necesitas la maleta de la sabiduría porque mucha falta también te hace. Buena respuesta. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida, mis amados hermanos, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Una vez que quebramos el poder de la palabra de muerte y reprendemos ese espíritu inmundo, Pitón y todo este contexto que se ha ocurrido de esoterismo, de cabalá gnóstica, de cabalá judía, de reencarnación y de consulta astral y de zodiacos y todo lo demás, esto tenemos que eliminarlo de nuestro estudio de Torah, amados hermanos. Yo sé, y no quiero entrar en ese terreno apache, diría la pastora Pili, pues quienes están allí, yo no puedo decirles otra cosa, hermanos. La Biblia lo prohíbe y seguramente que hay eminentes maestros en esos niveles. Yo no conozco a ninguno ni estoy en contra de ninguno de ellos. Yo camino en la Kadosh Torah, en la verdad, en la verdad verdadera. Y yo no sé quiénes decidan seguir por otro camino. Pero sí me es importante advertir, amados hermanos, que para quienes estamos en este principio y en este conocimiento, en los relativamente años que llevamos, necesitamos definir cuál es nuestra verdadera identidad. Así es que, ¿cómo podemos entonces establecer un cambio en nuestra vida? Necesitamos hoy como creyentes que todos y cada uno de nosotros seamos absolutamente responsables, conscientes y determinantes respecto a
todos estos temas que tratamos en semana, en el sentido de que nuestro amado Hashem, a través de su Kadosh palabra, nos prohíbe rotunda y absolutamente practicar cualquiera de ellos. Es decir, yo he cumplido hasta este momento con presentar el tema. He procurado ser lo más claro y más sencillo respecto al mismo, pero las decisiones las tomas tú. Probablemente ustedes muchos dirán, no estoy de acuerdo, pastor, no me parece. Amén. Somos personas adultas, maduras, serias, responsables. Cada quien reciba, deseche lo que no le parece y reciba lo que es bendición para su vida. Absolutamente estamos de acuerdo. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios capítulo 12, verso 25. Y en Proverbios capítulo 17, verso 22, la palabra nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Estás frente a dificultad, adversidad, frente a problemas de tu vida, tu salud y todo lo demás, mis amados hermanos. Esta escena que vimos hace un momento, que ocurrió con Pablo frente a una mujer de la adivinanza, una mujer que se dedicaba a este tipo de trabajo, nos muestra perfectamente que el enemigo, Satanás, quiere tomar el control de personas en muchas áreas hasta nuestros días. Siembra la cizaña en medio de su pueblo. Por favor, recuérdelo. Se siembra una profunda cizaña en medio de su pueblo. Lo dice el libro de Mateo, capítulo 13, verso 38. Vemos cómo el enemigo solo tiene un propósito y es separar, obstaculizar, ser piedra de tropiezo en los programas, en la enseñanza, en la academia, en el estudio de la Kadosh Torah. ¿Cuántos corazones recién llegados por primera vez, tal vez hoy mismo aquí en este auditorio, tengo personas que por primera vez escuchan un contexto de Torah y entonces dirán, pero pastor, yo con este anhelo de venir a Torah y me encuentro con esta enseñanza de tantas dificultades y contratiempos, mejor en el nivel 2, que allá pues uno se iba de un lado y se iba para el otro. No, mis amados hermanos, es importante que cuando asumimos la responsabilidad de venir a Torah, tengamos la claridad en nuestros corazones de que nuestra mente no podrá seguir siendo la mente que traíamos en otro tiempo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ya no pensaremos con las emociones y los sentimientos teológicos, pensaremos conforme a nuestra Kadosh Torah, pensaremos conforme a cada misbot y a cada ordenanza que el Eterno nos ha entregado, para que le demos fiel cumplimiento a ella. Y el propósito para avanzar, crecer y entender la palabra no es otro que obediencia. Obedecer, obedecer, obedecer. Por supuesto necesitamos, como dice la palabra en el libro de Lucas, tal vez necesitamos todavía ser zarandeados. Y alguien me va a decir, uy, pastor, en esta semana me ha zarandeado muy fuerte la palabra. Amén. Porque si la palabra nos zarandea es porque necesitamos un tikún, necesitamos una corrección, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos familias en unidad, necesitamos familias en amor, necesitamos varones kadosh, necesitamos mujeres en integridad, necesitamos hijos comprometidos con sus padres, honrando a sus padres, hijos que entren al nivel de estudiar la palabra. Pero podemos estar papá y mamá navegando, estudiando Torah, haciendo Shabbat, celebrando el Havdalah, haciendo lo hermoso que es la Torah, y los hijos totalmente desapercibidos, los hijos caminando como en el mundo. Por lo tanto, no es solamente para mí, no es para mi esposa, es para nuestra familia, la unidad de la familia, el propósito de la familia. Por eso necesitamos con absoluta responsabilidad establecer mi identidad. Mi casa y yo serviremos a Hashem. Claro que sí. ¿Cómo? A través de entrar en obediencia con la palabra. Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocer que estos adversarios, enemigos que se presentan, que se disfrazan como ángeles de luz,
pues tenemos que saberlos con claridad. Tenemos que establecer quiénes son los enemigos que tenemos aquí mismo a la luz de la palabra. Tenemos que saber quiénes son los enemigos que aún pronunciando el nombre de nuestro amado Adonai se quieren pasar hacia otro mundo ocultista y esotérico que no lo podemos recibir. Tenemos, por lo tanto, mis amados hermanos, que entrar en el control. ¿Por qué? Dígalo conmigo. Porque el Ruach HaKodesh nos da dirección, sabiduría y entendimiento. Y si alguien está escaso de entendimiento, si alguien está escaso de auditoría, pídale a mi amado Mashiach, pídele por favor, Ruach HaKodesh, ven. Ruach HaKodesh, ven sobre mí. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ti. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Mashiach, eterno Padre, hoy cerramos este programa de Torah al Instante, esta semana tan impresionante. Gracias por tu palabra, declarando poderosamente con nuestros corazones que queremos amarte y servirte y honrar tu nombre. Padre, que no permitas de ninguna manera, amado Hashem, que ninguna fuerza de ocultismo, de adivinación, de paganismo, de idolatría, de brujería, de hechicería, de todo lo que nos enseñaste esta semana, nos pueda alcanzar. Eterno Padre, guarda, cubre, eterno amado Hashem, nuestros oídos. Por favor, eterno Padre, que la autoridad tuya descienda con poder sobre nosotros, en nuestra mente, nuestros oídos, nuestros cuerpos, en todo lo que hagamos, que sea para gratificarte y glorificar tu nombre, con una verdadera honra y con una verdadera santidad. Padre eterno, que todo aquello que venga con la intención del enemigo de estorbarnos, de separarnos, de apartarnos, de desviarnos de tu enseñanza, hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach podamos, Señor, identificar todo esto. Gracias, Padre, por todos y cada uno de los ministerios, por cada varón, por cada maestra que tenemos hoy enseñando con bendición la palabra de Hashem. Que podamos tomar una decisión como hombres y mujeres de santidad, de kadoshidad, que nosotros podamos examinar específicamente a quién estamos escuchando. Y que si a nuestros oídos, Padre, llega algún tipo de información, de estudio que no es tuyo, podamos tener la claridad, Padre eterno. Hoy es muy sencillo. Delete. Simplemente no puedo estar ahí. Simplemente no puedo estar ahí. Simplemente no puedo estar ahí. Tenemos una gran cantidad de información escrita también, no necesariamente todo es virtual. Hay a quienes, como nosotros, nos gusta la literatura, nos gustan los libros. Pero si también te están llegando libros con información que es absolutamente esotérica o información que tiene totalmente ocultismo, por favor, no pueden ser parte de tu biblioteca para agradar a Hashem. Así es que no lo recibas. Lo compraste, te costó mucho dinero y cuando lo abriste te diste cuenta que es un mundo de astrología, que es un mundo de carta astral, que es un mundo de cosmos y cosas, pero vinculados con hebreo y vinculados con Torah se ven bonitos. Pero no es eso lo que Hashem quiere y eso no lo puedes tener juntamente contigo. Bueno, mis amados hermanos, pues muchas cosas nos quedan en el corazón todavía para tratar, pero como conclusión, dejemos el texto de Josué capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh haya venido sobre cada uno de ustedes. Y entonces me seréis testigos. ¿Qué significa me seréis testigos? Significa que entonces ahora iremos como testimonio llevando tu Torah, tu Kadosh Torah, limpia, pura. Somos faros de luz. Y cerraremos entonces, mis amados, con el libro de Josué en el capítulo 1 y en el verso 8. Observen, Hechos 1:8, recibiréis el poder del Ruach HaKodesh. Y Josué 1:8 dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito.
los mishpatim, recuerdan, los jukot, todas las ordenanzas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, amado hermano, dice la palabra, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai nuestro Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Pidámosle entonces discernimiento y sabiduría para comprender cada día lo que estudiamos, lo que escuchamos, asimismo lo que enseñamos. Padre, guárdame en todas y cada una de las enseñanzas de Torah al Instante. Que este sea un programa de edificación, porque aquí no hay el corazón del pastor en sus emociones o sentimientos, sino el corazón de Mashiach a través de lo que escrito está, y sobre ese fundamento este programa tiene participación. Lo que escrito está, y conforme a ello, asimismo, enseñaremos. Mis amados, muchísimas gracias por esta semana apasionante. Gracias por acompañarnos, gracias por dar un me gusta allí, coloque su pulgar arriba, gracias por el programa, inscríbanse por favor en el canal, gracias por sus apreciaciones, gracias por enviarnos sus mensajes, gracias por apoyarnos con sus tareas. Cuando usted hace sus tareas, nosotros crecemos, ustedes crecen y estamos todos juntos. Somos un pueblo, somos Ejad. Su hermano pastor Roberto Alfaro, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, les deseo un fin de semana llenos del shalom, 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 que solo nuestro amado Yeshua HaMashiach nos puede dar. Shabbat Shalom. Nos vemos a la tarde del día de Shabbat para hacer nuestro cierre en Havdalah aquí a través de Israel Casa Integral. Shalom. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.